¿Cómo está? Es que aquí se nos enredaron los cables. ¿Cómo han estado? Me da mucho gusto verlos, saludarles. Pues la semana anterior no pudimos andar por acá. ¿Qué cree que me mandaron a descansar? De esas veces que uno piensa que no se lo merece, pero pues sí es necesario. Entonces ya traía yo una secuencia de trabajo muy intensa y dijimos, no, pues si queremos aguantar hasta el fin de año, pues hay que hacer un relax. Pero pues aquí nuestro querido pastor Salvador haciendo su trabajo. Y ahorita no lo ven porque, ¿qué creen? Ahorita vamos a orar. Está bien, pero va a ver por qué vamos a orar. Le voy a pedir que si alguien viene por primera ocasión, levante su mano. ¿Hay algún invitado? Todos somos de casa. Entonces vamos a darnos un buen saludo. Voltea a la izquierda, atrás, a la derecha. Mire, ahí está su hermano, véalo con gusto. Esto es algo importantísimo. La unidad de la iglesia, todo lo que representa el amor fraterno, mis hermanos. Es tan importante saber el lugar al que pertenecemos. Y eso, pues, no solamente es algo que Dios nos permite experimentar día a día, sino que le agrada. Así que vea con mucho agrado a la persona. ¿Ama usted a la persona que está a un lado y no con la que vino? A ver, volteé para otro lado, atrás. ¿Ama a esa persona? Ni la conoce. Pero qué bueno que la ama, ¿verdad? Qué bueno que la ama. Muy bien. Pues vamos a hacer una oración, mis hermanos. Bendito Dios, te damos gracias. Siempre entramos con acciones de gracias delante de ti, Señor. La gratitud es lo único que queda a tus hijos, Señor, porque esta salvación tan grande, este privilegio de pertenecer a tu familia, Señor, esta generosidad, esta gracia que tú derramaste, Padre eterno, sobre cada uno de nosotros, hombres y mujeres destituidos de toda gloria, destituidos de tu presencia, con una carga terrible, con un destino peor, pero tú extendiste tu mano, entregaste a tu Hijo Jesús, Padre eterno, y en esa cruz nuestros pecados fueron perdonados. En esa cruz tú también nos reconciliaste contigo, y en esa cruz ahora está puesta nuestra fe, porque sabemos que ahí ese lugar determinó que nuestro Señor Jesucristo consumara la obra perfecta, completa de nuestra salvación. ¿Qué más podemos hacer sino agradecerte, Señor? Pero nuestra gratitud no se puede quedar solamente en palabras, eso lo sabemos. Nuestra gratitud tiene que trascender más allá de ciertas palabras, de emociones, de sentimientos. Nuestra gratitud se tiene que transformar en hechos a través de nuestra obediencia, de nuestra adoración, a través de frutos dignos de arrepentimiento que fueron los que nos llevaron a tener ese perdón de tu parte. Así que, Señor, aquí está esta pequeña manadita que te ama, que te necesita. Aquí estamos todos, Señor, anhelantes de tu consejo, anhelantes de tu presencia, porque sabemos que solamente en ti lo tenemos todo. Y también sabemos que apartado de ti no somos nada. Eso es lo que nos hace precisamente formar parte de tu casa, esas convicciones. Así que gracias, Señor, por una salvación inesperada, inmerecida, pero tu gracia se derramó. Y aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Corazones humillados, corazones contritos, corazones que reconocen tu santidad, tu soberanía, tu voluntad que es perfecta. Corazones que fallan, corazones que se equivocan, pero que por tu gracia estamos de pie y tenemos un destino eterno contigo. Así que gracias, Señor, gracias por tanto cuidado y misericordia. También en esta oración queremos llevar delante de ti la carga
Nos presentamos con libertad delante de tu trono, Señor, de la mano de tu Hijo Jesús, entregándote aquello que nos está lastimando, que nos está lacerando, que nos saca de equilibrio, nos pierde, nos hace caer incluso, nos desespera, nos angustia. Pero lo dejamos delante de ti, Señor, porque sabemos que tú tienes control sobre todas las cosas. Deja toda tu ansiedad, lo dijiste a través de tu siervo Pedro, dejen toda su ansiedad. Vengan a mí los que estén cargados, los que estén cansados, yo los haré descansar. Tantas promesas, Señor, de que tú estarás con nosotros siempre, tantas. Y muchas veces no queremos entenderlo. Y nos dejamos llevar por las circunstancias. Y hasta parece que no te conocemos. Pero tú sigues siendo fiel, Señor, mostrando tu gloria, mostrando tu misericordia. Así que gracias. Y en esta oración aquí está todo esto que nos pueda distraer, incluso de escuchar tu consejo, Señor, confiando que al estar en tus manos tú le darás salida. Y aquí está ese problema económico, ese problema social, ese problema personal, esa enfermedad. Aquí está, Señor, confiando en que tú vas a responder así, en esa voluntad perfecta, Señor. Tú sabes lo que necesitamos. Y mucho de lo que a veces sucede, pues simplemente lo permites, Padre eterno, porque estás tratando también con nosotros. Así que de todo damos gracias, de todo, por lo que tenemos, por lo que no tenemos, por lo que nos das, por lo que no nos das, porque en todo, Señor, está representada tu voluntad. Queremos orar por la familia Ibarra. Tienen una situación muy difícil, Señor, muy difícil. Tú la conoces. Ellos han sido compartidos de tu palabra, de tu evangelio. Que tu palabra toque esos corazones, Señor. Que confíen en que tú vas a sacar adelante esta situación tan difícil, sí, pero que volteen los ojos a ti. Igualmente oramos por Elías Salazar. Su situación también es muy crítica. De hecho, sufre de invalidez, tiene un tumor inoperable, maligno. También ha sido compartido de tu palabra, Señor. Si él habrá de terminar sus días, Señor, sí, te pedimos un milagro por él. Pero si sus días están contados, Señor, que su corazón te pertenezca, que su alma se salve, Señor. Esa es nuestra oración. Y si obras milagrosamente en él, Señor, que sea para testimonio, para gloria tuya, Señor. También queremos orar por un pastor de casa de oración. Y hoy oramos por nuestro querido hermano, el pastor Francisco Torres, su esposa Gema García, pastores en Casa de Oración, Guanajuato. Nuestra iglesia, no solamente hermana, sino la primera iglesia que tú nos permitiste establecer aquí en el Bajío. Y hoy tenemos un año más. Gracias por la vida de estos pastores que quedaron allí establecidos en esta iglesia, Señor. Gracias porque nos diste la oportunidad de verla nacer, de seguir su crecimiento y seguirte sirviendo, Señor. Gracias por Casa de Oración Guanajuato, Padre eterno, que se convirtió en un semillero de siervos, de pastores que hoy están en otras ciudades, Señor. Gracias por habernos dado la oportunidad de comenzar aquel día una obra en esta zona del Bajío, que tú has fructificado, Señor. Que cada familia que sigas acercando a esta iglesia siga siendo ministrada de tu palabra. Síguele dando sabiduría a Paco y a Gemita, por favor, Señor. Gracias por sus vidas. Gracias por cada familia, por cada siervo, por cada sierva. Fieles hasta hoy, desde esa época, Señor. Casi 20 años. Fieles hasta hoy. Muchas gracias, Señor. Y como siempre, ¿qué decir de tu cuidado, de tu fidelidad, de ese cuidado tan especial que tienes sobre de todos, que hace salir el sol sobre justos e injustos, pero ese trato tan especial que tienes con tus hijos, Señor, de darnos la confianza de que nunca faltará el pan en nuestra mesa, y tú lo has cumplido, Señor. A pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestras malas administraciones y malas decisiones, tú sigues siendo fiel. Así que, Señor, de lo que es tuyo, aquí está lo que hemos apartado, Señor. Aquí está esta ofrenda voluntaria. Aquí está nuestro diezmo.
que damos con alegría, que damos con amor, no por invertir, no por ver qué nos das, sino porque queremos obedecerte, Señor, y queremos usar este privilegio. El privilegio de sembrar en tu reino es privilegio de los hijos de Dios, de los que hemos aprendido que el evangelio se tiene que llevar a otros lugares. Así que aquí está esta ofrenda voluntaria, y da sabiduría a quienes administran estos recursos, para que haya alimento en tu casa, para que tengamos los espacios donde congregarnos y bendecir a quienes pueden caer en desgracia, Señor. Así que, Padre, si alguna familia tiene situaciones difíciles, si hay algo en que ellos te estén sufriendo una situación económica difícil, sé con ellos. Sabemos que nada les habrá de faltar, pero que llegue ese trabajo, que se consolide ese negocio, Señor. Te lo rogamos. Y dejamos todo delante de ti en el bendito nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. El Señor es bueno, mis hermanos, muy bueno. Y queremos darle rápidamente dos anuncios. ¿Ya se fijaron por qué no está ahorita el pastor Salvador Hernández? Está disfrutando la fiesta de aniversario en Guanajuato. Se presume que yo tendría que estar ahí, pero como yo la semana pasada, pues sí, hicimos una catafixia. Ya hacía mucho que no oía esa palabra. Bueno, yo soy de la época de Chabelo, entonces. No, éramos contemporáneos, yo ya era niño todavía cuando él ya, aunque usted no lo crea. Bueno, la reunión juvenil que tenemos el próximo sábado termina la serie Corazón de Barro para los jóvenes que son menores de 18 años. Y el sábado 11 de noviembre a las 6 de la tarde los esperamos, porque es el cierre de los estudios, el cierre de estas enseñanzas, y pues es el cierre también del año. Ya se fijó que ya estamos ya prácticamente con una taza de ponche en la mano. Bueno, es otra fecha. Sí, entonces es el siguiente sábado. ¿Sí es 18? Es 18, ¿verdad? Bueno, alguien que es humano se equivocó. ¿Es justo, verdad, que se equivoquen los humanos? Toda la vida nos equivocamos. Sábado 18, cerramos con broche de oro estas enseñanzas, y pues con otro broche más grande, tanto la iglesia juvenil como la de 18 y más, que es regional, se van a juntar, los vamos a reunir en este mismo lugar para una posada juvenil, le hemos denominado, donde van a tener la oportunidad de recibir la palabra de Dios, pero se les va a dar pues algo representativo con las fechas que se avecinan. Así que van a tener dinámicas, no sé, no digo qué va a haber, pues porque son sorpresas. Nada más le digo que puede traer a sus hijos a partir de los 15 años, ¿verdad? Y pues de 18 y más hasta, pues ¿qué será? Mientras no se casen. No, porque hay unos que ya tienen 60 años y dicen, no, pues yo soy de 18 y más y no me he casado. No, esos ya no cuentan, ¿verdad? Pero bueno, más o menos, ¿verdad? Que todavía estén en edad de que todavía no les rechinan las rodillas y cosas de esas. Pero bueno, 25 de noviembre, 5 de la tarde. El evento no va a durar más de 3 horas, precisamente por respeto a que vienen hermanos jóvenes de las iglesias de la región, Aguascalientes, Celaya, Irapuato, Guanajuato, San Luis Potosí. Y bueno, esta va a ser su posada de fin de año, y aquí se la van a pasar muy bien. Va a haber sorpresas, va a haber algunos regalos, va a haber cenita, y bueno, hay una cuota de recuperación mínima que es precisamente la que los mismos jóvenes establecieron para poder tener algo más, ¿verdad? Así que algunos de ellos incluso ofrendan para ellos mismos, así que pues se la van a pasar bien los chicos. Así que ese es el segundo anuncio que les queremos dar, y pues también ya entramos de lleno a diciembre, si Dios nos permite la vida, terminamos el año, y pues les anticipo que nuestra
festividad o esa acción de gracias que hacemos cada año como una manera también de cerrar, pues siempre hacemos un festejo navideño. Va a ser el día 17 de diciembre, para que lo anote. También se está preparando algo especial para la iglesia, para honrar a nuestro Señor, para festejar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que, pues esté pendiente de los anuncios y de todo lo que próximamente el Señor nos permite trabajar en cada uno de los ministerios que se están cerrando. El ministerio de varones va a tener también su cena de fin de año, de matrimonios. Creo que la de matrimonios por ahí es el 8 de diciembre, pero bueno, ya estamos sobre la recta final. Así que no se pierda las enseñanzas, no se pierda estos momentos de coinonía, de comunión, de fraternidad, porque pues vamos a tratar de cerrar el año como lo que somos, como la iglesia de Cristo. ¿Qué le parece? ¿Sí le parece o no le parece? Entonces le echamos ganas, mis hermanos, y aquí compartimos todo lo que tengamos. ¿Sale? Bueno, la esencia de la iglesia. Este es un título que pues de repente el Señor me dio pensando en precisamente qué es la realidad de la iglesia a la que nosotros no pertenecemos, somos. ¿Sabía usted que nosotros somos la iglesia? Y la iglesia tiene una esencia, mis hermanos. Le voy a pedir que me acompañe al libro de los Hechos, en el capítulo 1. A partir del versículo 1, este relato, este libro fue escrito, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, por el apóstol Lucas. Lucas, médico de profesión, un hombre de ciencia en aquella época, de hecho fue doctor particular de Pablo, lo acompañó en muchos de sus viajes, se dio a la tarea de estudiar, de investigar todo lo referente a la vida de Jesucristo, todo. Como hombre de ciencia ya se imaginará el trabajo que tuvo que hacer, y se hace referencia a un hombre llamado Teófilo, al cual él le está llevando estos documentos, estos relatos, este libro, y dice de esta manera. En el primer relato, yo estoy leyendo la versión de Reina Valera actualizada para que usted me siga donde está. En el primer relato, ¿cuál fue el primer relato? El Evangelio de Lucas. Dice: escribí, oh Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. A estos también se presentó vivo, después de haber padecido con muchas pruebas convincentes durante 40 días. Se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oyeron hablar, les decía. Mire, vamos a comenzar con esta parte de la esencia. ¿Qué es la esencia de algo o de alguien? Son sus raíces, es su origen, sus sustancias, sus atributos, su identidad, sus principios, sus fundamentos. ¿Sabía que usted tiene una esencia? ¿Sí? ¿Cuál era su esencia espiritual antes de conocer a Cristo? De corrupción, de naturaleza caída, que definitivamente debió ser cambiada por una esencia mayor. Bueno, estas particularidades de la esencia permiten que ese algo, ese alguien, a través de circunstancias, a través del tiempo, a través aún de agresiones y contaminaciones, conserven su naturaleza. O sea, a pesar de todo, siguen vigentes. ¿Por qué? Porque es su esencia.
Ustedes no pueden evitar, por mucho que se esfuercen, se pinten el pelo güero o hablen inglés, perder su esencia de mexicanos, ¿sí o no? Esa es su esencia. La esencia de pertenecer a una familia, su apellido, los rasgos. Si alguien tiene familia con rasgos orientales, pues normalmente ¿cómo salen las generaciones? Así. Hay una esencia, hay un algo que determina. Bueno, la iglesia de Jesucristo, mis hermanos, también tiene una esencia. Y estoy hablando de la iglesia que Jesucristo capacitó, que estableció con sus principios, llenándola con la esencia de su carácter. Esta permanece, a pesar de todo lo que ha sufrido a lo largo de la historia desde su nacimiento. Pero ¿dónde permanece esta esencia? En los corazones sensibles, en los corazones sencillos y humildes que reconocen el valor de su redención, de una salvación tan grande. ¿Usted reconoce que es salvo por gracia? Esa es la esencia de su nueva vida, mi hermano. Y estas convicciones permiten a los verdaderos creyentes, y digo verdaderos porque pues tienen la esencia de Cristo, pues les permite permanecer, perseverar en su fe a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que llegue a acontecer. Porque además los creyentes, los cristianos, sabemos que todo es permitido por Dios, ¿sí o no? Sea lo que sea. Y por tanto, no perdemos o no debemos perder esa esencia, esa fe, porque sería tanto como dudar de la nueva naturaleza que tenemos, dudar de la identidad de ser hijos de Dios. ¿Podríamos nosotros testificar de tal manera que se pusiera en duda nuestra fe? ¿Sí o no? ¿Sí? A veces las circunstancias nos llevan a ser irreconocibles como cristianos. Pero finalmente hay una esencia, si tú naciste de nuevo, que te permite levantarte, que te permite continuar. Ahora, aquí viene el detalle. Cuando se habla de la iglesia cristiana, debido a tantas corrientes ideológicas, religiosas, movimientos espirituales que se han levantado a lo largo de la historia, incluso adjudicándose la propiedad de la iglesia, pues es muy difícil tener un claro concepto de la verdad. En la actualidad, por ejemplo, es común definir la iglesia del Señor como una institución social, políticamente como un Estado, también así reconocen a la iglesia tradicional, o simplemente un edificio con matices místicos donde se albergan imágenes que se veneran. Dicen, esa es la iglesia. Sin embargo, la verdadera iglesia de Cristo, mis hermanos, la que surgió del nuevo pacto por su sangre, el cuerpo espiritual que estableció en la tierra con una misión después de haber consumado la obra de redención para toda la humanidad, antes de regresar a su reino, esa es la esencia de la iglesia, esa es la verdadera iglesia de Cristo, la que nació aquel día de Pentecostés, en el instante que el Espíritu Santo descendió a este mundo, como la promesa del otro consolador del que habló el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para dar vida, para vivificar, para guiar, para gobernar la vida de la iglesia, tanto en su estructura como en el carácter de sus miembros. Porque hay una estructura como iglesia, pero también nosotros somos la iglesia. ¿Y quién cree que tiene que guiar y normar y gobernar nuestros pensamientos, nuestras decisiones? ¿Quién cree? El Espíritu de Dios. Vamos a empezar a pensar un poco qué tanto de esa esencia está en nosotros, qué tanto el Señor ejerce el gobierno total de nuestras decisiones, qué tanto Él es el que gobierna y el que dirige nuestras palabras. En Juan 14:25, el Señor Jesús, mire, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 20, nosotros vamos a encontrar prácticamente todo lo que es los últimos días de Jesús en el Evangelio de Juan. Del capítulo 13 al 17,
todas esas palabras que se dijeron fueron en ese hecho tan memorable que fue la última cena. O sea, fue una gran cena, mis hermanos, una gran enseñanza. Y en Juan 14:25 el Señor les dice: estas cosas les he hablado mientras todavía estoy con ustedes. Él ya se estaba despidiendo. Dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Entonces nosotros, ¿cómo podemos identificar la obra del Espíritu Santo? Porque nos va a recordar lo que Jesús habló, lo que Jesús expresó, lo que Jesús nos enseñó. El Espíritu Santo jamás va a hablar por su cuenta, mis hermanos. Él viene a recordarnos lo que Jesús dejó hecho. En Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad que yo les enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Dice: además ustedes también testificarán porque han estado conmigo desde el principio. Bueno, esa es la labor del Espíritu Santo, que testifiquemos de Él. Mire, resulta muy lamentable que este glorioso evento de la llegada del Espíritu Santo a este mundo, a vivificar la iglesia, ha sido tan polémico, tan sujeto a distorsión, a causa de tantas tendencias doctrinales, muchos intereses particulares de religiones, de sectas, de denominaciones que se dicen cristianas, que tratan de acaparar la atención de sus seguidores a través de ciertos mecanismos que tratan de hacer pasar como obra del Espíritu Santo. Pero vamos a ver a través de la Escritura, en estos pasajes de Hechos 1 y 2 que vamos a estar viendo, ¿qué nos dice la Biblia sobre el nacimiento de la verdadera iglesia? La esencia de la iglesia emanada de Cristo, la que formó el carácter de esos primeros cristianos. Leímos al principio cómo el Señor Jesús les manda permanecer juntos. La misma Escritura dice que el Señor ascendió a los cielos, se presenta un ángel con ellos y les dice: ¿qué están haciendo? Es hora de que comiencen a hacer, estoy parafraseando, es hora de que empiecen a hacer lo que el Señor les mencionó. Ellos estaban, imagínense, viendo cómo el Señor ascendía de una manera impresionante, un evento impresionante. Cuando después de ver esta ascensión bajo la admiración de los apóstoles, regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén. Estamos hablando de aproximadamente 1 kilómetro. Ahora, cuando llegaron a la ciudad, fueron a un lugar que se denominó el Aposento Alto. Este lugar, algunos eruditos afirman que fue el mismo donde se celebró la última cena con el Maestro. Esa es una versión de algunos eruditos. La Escritura dice que allí estaban los apóstoles: Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Mateo, Bartolomé, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas hermano de Jacobo. También estaba María, la madre de Jesús, estaban sus medio hermanos. Él tenía algunos hermanos ya que venían del matrimonio entre María y José, y todos permanecían en constante oración y ruego a Dios. Usted lo puede ver ahí en el libro de los Hechos que estamos leyendo. Y mire, vamos a plantarnos un poquito en el contexto histórico, en el contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento. La situación no era nada fácil para ellos. La persecución por ser seguidores de Cristo daba inicio. Comenzaban los tiempos peligrosos. Y aunque ellos fueron testigos de su resurrección, dice la Escritura que leímos que convivieron todavía con Él por 40 días, aprendiendo más sobre el reino de Dios. O sea, Jesucristo resucitado, todavía enseñándoles, mostrándoles las verdades del reino. Les da una comisión. Bueno, sin embargo estaban ahí, atemorizados, escondidos, sin saber qué hacer. Pero siguiendo las instrucciones del Maestro, los 12 apóstoles y otros discípulos más estaban reunidos juntos. 120 en total, dice la Escritura. En Hechos 2, capítulo 2, versículo 1, dice: al llegar el día de Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés? Una fiesta del Señor,
una de las fiestas que se celebraban cada año, ¿verdad? Que tenían que ver pues con la ley dada a Moisés. Bueno, al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar. Para el Señor Jesucristo, mis hermanos, la unidad de la iglesia, de sus redimidos, es vital. Porque formamos parte de un solo cuerpo, un cuerpo espiritual. ¿Sí sabía usted eso? Mire, tan formamos parte de un cuerpo espiritual que aquí estamos, quizás muchos sin conocernos. Si yo le pregunto si conoce a las personas que están a su alrededor, pues difícilmente, ¿verdad? Bueno, este cuerpo espiritual estaban reunidos juntos, estos primeros apóstoles, primeros seguidores. Y el énfasis de Jesús siempre fue, mis hermanos, la unidad y el amor. Fueron sus últimas palabras, sus últimas enseñanzas. Él lo enfatizó en ese nuevo mandamiento que les dio, esa oración que hizo por quienes ya iban a formar esta iglesia del nuevo pacto en su sangre, donde te incluye a ti y a mí. En Juan 13:34 dice: un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros. Pregúntate si tú amas a tus semejantes, mi hermano, pero dice, así como yo los he amado. ¿De qué manera amas tú a las personas que están a tu alrededor? Y dice, ámense también unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. O sea, la identidad como discípulos de Cristo es el amarnos unos a otros. En Juan 17:20, el Señor dice, pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Ya se fijó la importancia de la unidad y del amor entre los miembros de la iglesia? No solamente es un distintivo de ser discípulos de Cristo, también es una prueba de que Jesucristo es el Redentor del mundo. Si tú manifiestas el amor, si tú manifiestas la unidad, estás dando fe que Jesucristo vino. Estás dando fe que Jesucristo norma tu existencia, porque tú tienes el amor de Jesucristo. ¿Y cómo lo vas a manifestar? ¿Cómo vas a manifestar que eres hijo de luz? Mire, ¿por qué creen que el Señor hizo tanto énfasis en la cuestión de la unidad y el amor? ¿Por qué creen? Porque es lo más difícil y en ocasiones hasta imposible para el hombre. Estar unidos, el respeto, la lealtad, el amor, pero el amor de Dios, no el amor fraternal, no el amor carnal, eso lo puedes demostrar en cualquier parte, no, el amor de Dios, el amor sacrificial, el amor que te permite amar a los demás como Jesús te amó, que te permite no ver a tus semejantes como inferiores, como distintos. Qué importante sería hacer una evaluación personal a través de la palabra de Dios, bajo el escrutinio del Espíritu Santo, de nuestra obediencia en cuanto al amor, de nuestra posición ante Dios en cuanto a la unidad, el amor a nuestros semejantes, comenzando por la familia. ¿Dónde crees que se tiene que reflejar primero en tu vida el amor y la unidad? En casa. Continuamos el relato, versículo 2. Acuérdense que estamos en Hechos 2. Dice, y de repente vino un estruendo del cielo como si soplara un viento violento. Por ahí ustedes pueden leer recio. Y llenó toda la casa donde estaban sentados. Le voy a preguntar algo. ¿Qué fue lo que llenó toda la casa donde estaban sentados? ¿Un qué? Un estruendo. Hay quien dice que el viento, lea bien, y de repente vino un estruendo del cielo como si soplara un viento violento y se llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿De qué se llenó la casa? De un estruendo.
¿Sintió el viento? No. ¿Qué oyó? Ruido. ¿De qué se llenó? De ruido. Ese es el problema, mis hermanos, de no leer la Escritura como es. La manipulación de malos siervos, de falsos pastores, hacen de este texto algo que ha creado una gran confusión y tropezadero para que miles de creyentes se estén desviando de la fe verdadera. Mire, sabemos que la Escritura en su composición contiene una gran cantidad de recursos literarios, parábolas, analogías, hipérboles, eufemismos, todo es gramática. Son recursos literarios. Y lo que leímos en el versículo es un símil, así se llama. De repente vino estruendo del cielo como de viento recio y violento, que corría fuertemente. Entonces, ¿alguno ha escuchado el ruido del viento sin sentirlo? No del ruido que yo hice ahorita, no, el viento de ruido sin sentirlo. Ya estando en su casa, ándele así. Así como que algo desconocido, como un silbido entre las calles, aullido entre los árboles. ¿Sí lo ha escuchado? Se siente a veces como temor. Yo vivo en Guanajuato, ustedes lo saben, la ciudad más cara del mundo. Ahí pasé mis vacaciones, este fin de semana pasado. Mire, allí los callejones hacen unos ruidos impresionantes. De repente 2, 3 de la mañana y te despierta. Cuando yo fui niño, porque sí lo fui, sí, alguien me lo ha cuestionado, pero no. Mire, mi mamá nos llevaba a la casa pues de sus amigas, de sus matrimonios, y crecimos pues con otros de la edad, pero había un lugar donde tenían una huerta muy bonita y ahí nos quedábamos en ocasiones. No, era impresionante el ruido. Y luego, ¿sabe cómo se llamaba el callejón? Callejón del infierno. Infierno número 6. Y ahí en el infierno se escuchaba un viento. Era impresionante y daba miedo, mis hermanos. Entonces, ¿qué fue ese estruendo que escucharon todos los presentes, que identificaron como viento recio sin sentirlo y les causó tanto temor? Una señal, mis hermanos. Una señal. Y los discípulos, ahora apóstoles, pues la identificaron. ¿Por qué? Porque la relacionaron con palabras que el Señor Jesús les había expresado hacía muy poco tiempo, en esos 40 días en que les estaba todavía ministrando la palabra. Vaya conmigo a Juan 20, 21, por favor. Estas enseñanzas nos descubren muchas cosas, mis hermanos, y también nos quitan muchas vendas de los ojos. Cuánto engaño en lugares donde te dicen recibe, te soplan y ahí va el otro para el suelo. ¿Por qué? Porque está sugestionado, porque lo tienen literalmente al helado. Dice, entonces Jesús dijo otra vez, paz a ustedes. Estos son de los momentos en que el Señor resucitado aparecía en medio de ellos. Paz a ustedes, como me ha enviado el Padre, así también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló. O sea, así como el Padre me envió, ahora yo los envío. Y sopló, así, como una persona que está soplando delante de 12. Reciban el Espíritu Santo, les dijo. A los que remitan sus pecados, les serán remitidos. A quienes se los retengan, les serán retenidos. Esto forma parte del trabajo de la iglesia. ¿Por qué los envió? ¿Para qué los envió? Para cumplir la gran comisión. Entonces, ¿qué significó este acto simbólico en ese momento de Jesucristo al soplar sobre ellos y expresarles estas palabras? Que iba a llegar el momento que serían investidos por el poder del Espíritu Santo, que les permitiría llevar a cabo la comisión de predicar el Evangelio, pero el que da nueva vida,
el del arrepentimiento, el que lleva al creyente al perdón de sus pecados. Jesús mismo expresó en días anteriores, en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y son verdad. Y la Biblia nos muestra cantidad de referencias muy claras del poder del Espíritu Santo en un símil o como una exhalación, como un viento, literal. Vamos a ver, yo creo que el que nos debería interesar más. Génesis 2:7. Entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Ahí está el primero. ¿Para qué es el soplo del Señor? ¿Para dar qué? Vida. Vaya conmigo a Ezequiel 37, perdón. Ezequiel 37, el contexto es como el profeta es llevado a un lugar donde había un valle de huesos secos. ¿Sí conoce esa historia? ¿Sí la ha leído? Ahí el Señor le dice, habla a estos huesos, y bueno, ustedes conocen la historia. Los huesos se empiezan a juntar, se ven tendones en ellos. Recuerde que esta es una figura, es algo que el Señor está permitiendo ver a Ezequiel para mostrarle la condición espiritual de Israel. Ya estaban los huesos en esta visión unidos. Los esqueletos ya tenían tendones, tenían piel, pero estaban sin vida. Entonces dice el Señor, Ezequiel 37:9, Hijo de hombre, profetiza el Espíritu, háblale y dile que así ha dicho Dios el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos huesos muertos para que cobren vida. ¿Y qué pasó? Cobraron vida. Así fue la llegada del Espíritu Santo, mis hermanos, como un estruendo de un viento recio, como señal de la nueva vida que inspiró vida a la iglesia, y que muchos han convertido en un espectáculo cautivador para engañar a las almas débiles, manipulando su fe y su cartera. Eso es lo lamentable. Que por ganancias deshonestas, mediante engaños y estrategias hasta heréticas, antibíblicas, los llevan al plano de lo místico, de lo sobrenatural, pero jamás al del arrepentimiento para salvación. Y eso es hacer tropezar a la gente. Les hacen creer que son salvos porque ofrendan, porque llevan su ofrenda al altar. Prosigamos, versículo 3. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como, otra vez la palabra como, de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. Otra vez otro símil, ¿sí o no? Sí. ¿Usted cree que fueron llamas directas así arriba de su cabeza? Pues se hubieran quedado calvos. ¿Alguien ha prendido una vela? ¿De qué forma es la llamita? Como una lengüita. Bueno, se les aparecieron entre ellos lenguas como de fuego sobre cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir? Que las señales continuaron. Así que inmediatamente después del estruendo como de viento, aparecen estas pequeñas lengüitas como de fuego sobre la cabeza de los presentes. ¿Por qué? Mire, hay una gran diferencia entre escuchar y ver. Afirmamos el conocimiento de manera auditiva o visual. ¿Qué cree? Pues a veces es mejor audiovisual, pero si usted solamente escucha, se puede quedar a la mitad. Pero si usted, aparte de que escucha, ve, completa el cuadro, ¿sí o no? Entonces, era un símbolo, estas llamas, visible, necesario para que los presentes reconocieran en este evento sobrenatural la presencia del Espíritu Santo descendiendo sobre la iglesia naciente. Desde el principio, Dios se ha mostrado al hombre y en especial a sus siervos a través de eventos sobrenaturales, no solo para llamar su atención, sino para dejar una huella imborrable en su corazón, y huellas que formen convicciones. Y así es como vemos teofanías a través de mensajeros, ángeles. ¿Sabe usted que
¿Cómo se traduce la palabra ángel? Mensajero. Ángel significa mensajero, así se traduce. ¿Se ha fijado que en el mensaje a las 7 iglesias que ya estamos por dar, el Señor siempre dice, y habló al ángel de Esmirna, al ángel de Éfeso? Es el mensajero. ¿Quién cree que es el mensajero de cada iglesia? El pastor. ¿A quién cree que está regañando? Al pastor. Los pastores tendríamos que tener muy en cuenta esos señalamientos que hace el Señor a esas 7 iglesias, porque tienen que ver con nuestro trabajo pastoral, que permite de ahí la condición de la iglesia, la condición espiritual de la iglesia, de lo que hablamos, de lo que enseñamos, de lo que permitimos. Bueno, a través de teofanías, de ángeles, como Abraham, el ángel de Jehová se le presenta. Cuando Abraham empieza a interceder por Sodoma y Gomorra, ¿se acuerda? Bueno, a Jacob, en aquel lugar Peniel, ¿no acaso le dejó también una huella indeleble que lo hizo caminar cojito durante toda su vida? Gedeón, allí con las señales. María, ¿quién le anunció que iba a ser la mamá del Señor? Un ángel. O fenómenos naturales, como Elías, cuando se le presenta como un terremoto, como un viento tremendo, como un silbo apacible. O sobrenaturales, como a Moisés con la zarza ardiente. Y ahora, en el aposento alto, como lenguas de fuego. ¿Sabía usted por qué llamó la atención a Moisés esa zarza ardiente? Porque era como fuego que no quemaba, estaba ardiendo y no quemaba. Bueno, sí se está entendiendo En ese momento, mis hermanos, los apóstoles y discípulos experimentaron lo que fue dicho por Jesús en cuanto a la promesa del Espíritu Santo. Ahí cuando les dice, estando juntos les mandó que no fueran a Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, dice, de la cual me oyeron hablar, dice, porque Juan, a la verdad, bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Ahí está la primera. Ahora, ¿qué fue lo que les dijo Juan Bautista? ¿Sí se acuerdan de Juan Bautista? ¿Sí o no? A los que estaba bautizando. Mateo 3:11, se lo leo. Dice, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en el Espíritu Santo y fuego. ¿Quién profetizó primero acerca del bautizo del Espíritu Santo y fuego? Juan Bautista. ¿Quién lo confirmó? El Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es el bautizo del Espíritu Santo y fuego? Porque ahí también hay una controversia. Recibe cosas de fuego, ¿verdad? En una ocasión alguien decía cosas que, no, mejor para qué. Perdemos el tiempo. ¿Qué es el bautizo del Espíritu Santo, mis hermanos? Es la obra mediante la cual el Espíritu de Dios, al redarguir de pecado como fuego abrasador al creyente, lo lleva al arrepentimiento para unirlo con Cristo en el instante de su salvación, para formar parte de su cuerpo espiritual, la iglesia. En ese momento usted es bautizado, usted es sembrado, usted es injertado en la vid verdadera. También la palabra fuego hace referencia a las pruebas que se habrán de presentar en la vida del creyente para que crezca espiritualmente, para que madure, y que solamente llenos del Espíritu Santo podemos salir adelante. ¿De cuántas cosas usted ha salido adelante por el poder del Espíritu Santo? Nada más dígame usted. ¿Qué haría usted sin el Espíritu Santo en su vida? ¿Y usted cree ha tenido que tener manifestaciones extrañas o simplemente fe? Mire, mis hermanos, hemos pasado por pandemias, por situaciones verdaderamente difíciles. No ha cambiado nada el mundo. Bueno, sí ha cambiado, se sigue corrompiendo, pero los mismos problemas que teníamos antes de ser cristianos están ahora presentes que somos cristianos.
las mismas enfermedades, las mismas escaseces, los mismos problemas en casa, las mismas circunstancias que se presentan con hijos, esposos. Es lo mismo. La diferencia es que a usted ahora lo guía el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo le hace confiar en el Señor, le hace descargar sus angustias, sus ansiedades, como orábamos al principio. Y eso le permite salir adelante. Dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos. ¿Cuántos? ¿Quiénes? Los que creímos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos. Aquí está haciendo alusión a que no hay acepción de personas, esclavos o como libres. Dice, a todos se nos dio a beber de un solo Espíritu. El versículo 4, continuemos. Dice, todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablase. Esta es otra situación que también se ha manejado de una manera muy desfasada, imprudente. No vamos a tocar el tema, obviamente, pero vamos a leer lo que dice la Escritura. Fueron llenos del Espíritu Santo. Ya vimos que primero hubo dos manifestaciones, una audible, una visible. Y ahora comenzaron ¿a qué? A hablar distintas lenguas. La palabra lenguas en el original es glosas. Glosas se traduce como idioma. Entonces, no confundir con lenguas angelicales, que también trataremos en otra enseñanza. Aquí estamos hablando ¿de qué? De idiomas, ¿verdad? De manera que en ese momento hubo una manifestación sobrenatural, también espiritual, por la cual comenzaron a hablar en distintas lenguas, tradúzcase, diferentes idiomas. ¿Por qué lo podemos aseverar? Por el efecto que causó entre los oyentes. ¿Cuál efecto? Que entendían en su propio idioma que estaban exaltando las maravillas de Dios. Versículo 5. Ahí donde estamos, dice, en Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud. ¿Ya se fijó hasta dónde se oyó el ruido? Sí, se había notado que también los de afuera escuchaban el estruendo. Imagínense los de adentro cómo estaban. Si ustedes con un soplidillo ya está. Mire, dice, y estaban confundidos porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Dice, estaban atónitos, asombrados y decían, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos cada uno en nuestro idioma en que nacimos? Entonces, ¿qué estaban hablando? Idiomas. Les entendían. ¿Qué decían? Bueno, bien pudieron expresar palabras de Cristo, oraciones que les haya enseñado, algunos salmos. Estaban glorificando a Dios y lo entendía la gente. Mire, lo que cabe destacar en este momento, en este evento, es que la primer manifestación externa en los discípulos, en los apóstoles de la llenura del Espíritu Santo fue para exaltar a Dios. ¿Ya se dio cuenta? No para hacer un espectáculo barato. La llenura del Espíritu Santo te lleva a eso, a exaltar a Dios. Dice el versículo 12, todos estaban atónicos, perplejos, se decían unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban diciendo, están borrachos, están llenos de vino. Por ahí usted va a leer la palabra mosto. Mosto es el vino nuevo, es un vino muy fuerte. Están llenos de mosto. Mire, la reacción de los que escuchaban a los discípulos del Señor, por un lado fue de sorpresa, por otro lado fue de burla. ¿Y qué cree? Eso no ha cambiado. Por eso cuando usted expresa su fe a través de los cambios que el Espíritu va realizando en su vida, porque usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo, tiene la llenura del Espíritu Santo, bueno, eso siempre va a acarrear diversas reacciones. Se van a burlar de usted. Algunos se van a asombrar. Oye, qué bárbaro, ya no eres como antes, ya no hablas igual. No, impresionante, ¿no? Si yo te conocí. Y bueno que eso sea para testimonio, pero algunos se van a burlar. Ay, sí, mira, ahora sí muy bueno, ¿verdad?
Ahora sí muy honrado cuando yo, o sea, de todo va a haber, mi hermano. Pero ¿cuál es la reacción que cuenta? ¿La de la gente o la que Dios espera de sus hijos? La que el Señor espera, mis hermanos. La que el Señor estaba ya esperando de quienes acababan de ser llenos de su Espíritu Santo. Y en el versículo 14 dice, entonces Pedro se puso de pie con los 11. Ya eran 12 otra vez, ya estaba Matías. ¿Sí sabe quién fue Matías? El que tomó el lugar de Judas. Bueno, y levantó la voz y les dijo, hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, se ha conocido esto a ustedes y presten atención a mis palabras. Mire, no voy a leer todo el contexto de Hechos 2, a partir del 14, léalo usted. Pero ahora lo que es importante destacar es que quienes estaban escondidos y temerosos, ahora se ponen de pie levantando la voz para empezar a cumplir la comisión encomendada. Y Pedro, por medio de la palabra escrita, por las experiencias que tuvo con Jesucristo, hace una impresionante apología del ministerio de Cristo, mis hermanos. Usted lo puede ver desde el 14 casi hasta el final de ese capítulo. De esta manera, en medio de una gran multitud que pues atrajo a Jerusalén, pues la fiesta de Pentecostés, por primera vez la obra de la redención de Cristo y el evangelio de salvación es predicado, confrontando de pecado, exhortando al arrepentimiento. Pedro les decía, sean salvos de esta perversa generación. A eso lo llevó la llenura del Espíritu Santo, a predicar el evangelio. Algo que cada creyente tenemos por misión, porque los días son malos, mis hermanos, el final está cerca. Versículo 2, 41. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas. ¿Cuánta necesidad había en esas multitudes que 3,000 se convierten al cristianismo? ¿Cuánta necesidad hay hoy a nuestro alrededor de gente que solamente está esperando escuchar las buenas nuevas de salvación, mis hermanos? De manera que la llenura del Espíritu Santo lo que va a hacer es producir una necesidad de buscar a Dios. Lo que decía el Señor Jesús, buscar el reino de Dios y su justicia. La llenura del Espíritu Santo incita el alma a conocer su palabra, alienta al creyente a buscar la santidad y la paz con todos, pero especialmente provoca un deseo de compartir a los demás la salvación, la nueva vida que ahora le llena de paz, que tiene la confianza a pesar de todo lo que le sucede. ¿Por qué? Porque sabemos lo que significa vivir en un mundo que cada día se corrompe más, y sabemos que la necesidad está ahí, mis hermanos. El problema es la indiferencia de la iglesia. Ese es el problema. Y a causa de tanta confusión, de tanta manipulación de la palabra, se quieren ver muy espirituales con cosas sobrenaturales, pero no tienen la menor idea de lo que representa ser llenos del Espíritu Santo, cumplir la misión que Jesucristo nos dejó. A partir de ese momento, los creyentes que se añadían comenzaban a manifestar el carácter que el Espíritu Santo estaba formando en ellos. Y en el versículo 42 vemos, se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles, en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. A eso los llevó la llenura del Espíritu Santo. Vemos cómo la iglesia desde su nacimiento conservaba la esencia, tenía la esencia de Cristo. El crecimiento de la iglesia naciente, establecido en el orden de Dios, donde la primera evidencia era que los fieles, que los oyentes, que los seguidores buscaban las enseñanzas de los apóstoles. ¿Por qué cree que buscaban las enseñanzas de los apóstoles? Porque sabían que ellos fueron los que recibieron de primera mano las enseñanzas de Cristo. Porque estaban buscando una sana doctrina, mostrando así la importancia que la iglesia sea enseñada y edificada en las sanas palabras de Jesucristo, nutrida de todo el consejo de Dios, porque eso es lo que va a hacer a los creyentes crecer espiritualmente, madurar en su fe. De ahí, mis hermanos,
que la Escritura tiene una gran cantidad de advertencias, de exhortaciones para quienes hemos sido llamados al oficio de edificar a la iglesia. Lo que se menciona en Efesios 4, apóstoles, pastores, maestros, profetas y evangelistas, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva, llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para eso necesitamos la palabra de Dios, pero expresada de la manera correcta, discernida como el Espíritu Santo nos la dio. Esto fue lo que llevó a los primeros creyentes a compartir el mutuo compañerismo, dice la Escritura. ¿De qué nos habla mutuo compañerismo? De unidad. En el partimiento del pan, símbolo de convivencia fraternal, y en las oraciones, una evidencia de su búsqueda de Dios como cuerpo, como iglesia. ¿A qué se juntaban los fieles? A estudiar la palabra, a orar y tener ¿qué? Fraternidad. ¿Será que estamos viviendo la esencia de Cristo, mi hermano? ¿Será que nosotros conservamos esa esencia en el corazón? Que somos la iglesia. Versículo 43. Más manifestaciones. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. ¿Quiénes se llenaban de temor? ¿Los de afuera o los de adentro? Los de afuera. Veían algo distinto en esta iglesia, algo diferente. Veían un carácter, estaban viendo propiamente la esencia de Cristo, pero el Señor respaldando con señales. Mire, las muchas maravillas y señales, milagros que hacían los apóstoles, tenemos que verlo como la manifestación clara del respaldo del Señor a sus siervos. Esto atemorizaba a quienes creyeron que matando a Jesús acabarían con todo, pero fue todo lo contrario. ¿No le da gusto? Pero es importante enfatizar algo. Todas las evidencias, mis hermanos, del poder de Dios tienen la finalidad de afirmar la predicación del Evangelio. Las señales seguían a la enseñanza. De allí el error de buscar las señales y no buscar a Dios. Jesús mismo jamás permitió que sus milagros estuvieran por encima del propósito por el cual vino a este mundo. Nuestro Señor Jesucristo no era un milagrero, mis hermanos. Fue el predicador del Evangelio de la salvación por excelencia. En Juan 6:26, acompáñeme para ver un ejemplo de esto. El contexto es que el Señor acaba de dar de comer a más de 5,000. ¿Por qué? Porque eran 5,000 hombres con sus familias. Les dio de comer a partir de unos cuantos pececillos y unos panes. El Señor manda a sus discípulos a que crucen el mar, se queda a despedir a la multitud, después Él mismo se retira y ¿qué creen? Lo andaban buscando por todas partes al Señor Jesucristo. Cuánta fe, cuánta perseverancia, lo andaban buscando. Cuando lo encuentran y le dicen, Rabí, porque le hablaban con mucho respeto, ¿a dónde te habías metido? Te hemos estado buscando. Oh, qué barbaridad, eso sí es fe. ¿Usted así busca al Señor con harta fe? ¿Sí o no? Te ando buscando, Señor. Y Jesús le respondió, de cierto les digo, que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron y quedaron satisfechos. La traducción original es porque se hartaron. Y más habla de una satisfacción animal. Dice, porque comieron como vacas. Así dice, o sea, váyase a las raíces del idioma. Y le dice en el 27, trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la que el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. O sea, el Señor nunca permitió que las señales estuvieran por encima del propósito por el cual Él vino.
háganse una pregunta, mis hermanos. ¿Se han preguntado cuál es el verdadero motivo del ejercicio de su fe? ¿De su búsqueda de Dios? Porque es genuino, estamos aquí buscando a Dios. ¿Dónde está puesta su esperanza? ¿En el Señor o en lo que pueden obtener del Señor? No conteste. Es algo que tiene que usted contestar en la intimidad. Porque el Señor finalmente, mis hermanos, no deja de ser Dios. Y su carácter es dar, su carácter es amor, su carácter es, dice la Escritura que Él tiene todo pensamiento bueno para el hombre. Pero ¿cuál es el pensamiento que tenemos nosotros para Él? Vayamos al versículo 44. Todos los que habían creído, ¿cuántos? Todos. ¿Todos han creído? ¿Aquí? Bueno, voy a pensar que todos dijeron que sí. Todos los que habían creído se mantenían como unidos y lo compartían todo. Y aquí compartir todo, mis hermanos, habla de toda la expresión que una persona puede dar, moral, espiritual, física, económica. Está hablando de compartir todo lo que tenemos. Una palabra de amor, un abrazo, una gentileza, una sonrisa, una atención. También habla de ver necesidades ajenas. Y vemos una vez más la esencia de la iglesia, la unidad, ya que de ahí el amor, de ese amor entre ellos, surge la necesidad de compartir todo lo que tenían con sus hermanos en la fe. Esa es la esencia de la iglesia. Sin embargo, aunque esta esencia debería formar parte de la vida de la iglesia, del carácter de los creyentes, ahora se ha convertido en algo muy controversial. Le voy a decir por qué, por lo que representa. Y lamentablemente también porque se ha pervertido muchas cosas. Comenzando por los malos siervos, por los pastores corruptos que pues han incursionado la iglesia y abusan de su autoridad, manipulan la Biblia para obtener todo tipo de beneficios de manera deshonesta. Pero también por otra parte están los creyentes que a veces ni siquiera son creyentes y son abusivos, se mezclan entre los hermanos, aparentan piedad, expresan sus necesidades para sacar provecho mediante engaños, chantajes sentimentales, y eso ha provocado que también muchos tengan cierto temor, ya no, ese dar con con ese carácter ya no es igual. Pero mire, aunque todo esto es reprobable, porque ofende a Dios, lastima a la iglesia, va en contra del propósito, sí, pero para eso es la importancia del conocimiento de la palabra, mis hermanos, del discernimiento, de la sabiduría que se puede obtener cuando nosotros somos sensibles a la guía del Espíritu Santo, que nos puede mantener unidos como hermanos, tener buena convivencia y compartir lo que el Señor bendice a cada uno. Dice el versículo 45, y vaya así con atención a porque le voy a preguntar. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre ellos según las necesidades de cada uno. A ver, ¿aplicará este principio en la actualidad? ¿Cómo? Fíjese, vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. ¿Aplicará ahora? Mire, quizás en determinadas circunstancias sí, pero eso es algo que la persona que quiere dar debe identificar de manera muy personal que viene de Dios. Tiene que tener mucho discernimiento, sin manipulaciones, sin chantajes, sin engaños o por sentimentalismo. El dar es un acto personal. La cantidad es lo de menos. La Escritura nos enseña que mejor es dar que recibir, ¿sí o no? Pero también nos muestra la importancia de sembrar en el terreno correcto y con la intención correcta, porque no es dar por dar, mi hermano. Para dar tenemos que saber dónde sembramos.
En una ocasión les hacía un ejemplo: si yo agarro aquí unos frijolitos y los aviento a la alfombra y les digo que estoy sembrando frijol, ¿qué me dicen? El pastor necesita más vacaciones. Ya se le fue el avión. Pastor, allí no va a salir nada, no va a dar fruto eso. ¿Sí se entiende la analogía? ¿Dónde siembra usted? Donde le dicen, trae tu ofrenda al altar, yo voy a orar por ti, y las ventanas de los cielos se van a abrir, y hasta guapo te vas a ver, y encontrarás a la mujer de tus sueños, y la casa llegará, y un auto, y una licuadora, y por favor. Yo no sabía que Regil era cristiano, porque me acordé de que un auto. Mis hermanos, el dar es personal. Por eso le digo, ¿aplicará esto? Es personal. Entonces lo primero que debemos ver es que los tiempos eran muy distintos en aquella época. Mire, cuando se da el nacimiento de la iglesia, ahí Jerusalén, donde fue el inicio, estaba sufriendo de hambruna. Había un mal gobierno, había decadencia. Ahora, la persecución que se desata para los seguidores de Cristo, los reconocían como los del camino, era impresionante. Prueba de ello era que quienes tenían más, lo que hacían era entregar sus recursos a los apóstoles para que los repartieran y suplieran necesidades de quien menos tenían. Era una forma que se estableció. ¿Por qué? Porque confiaban en la honradez de los apóstoles. Eran apóstoles probados, o sea, siervos probados en su honradez, en su integridad. Dice Hechos 4:32, la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y una sola alma. Ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas les eran comunes. Dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. O sea, por un lado tenían ese carácter, y por otro lado no dejaban de compartir el evangelio. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que eran propietarios de terrenos o casas los vendían, traían el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles y era repartido cada uno según tenía necesidad. Lo repite nuevamente en el versículo 32. Ese era el carácter, la esencia de la iglesia naciente. Apenas comienza el libro de los Hechos, mis hermanos. ¿Y qué cree? Ya empezaba la corrupción. ¿Se acuerda de Ananías y Zafira? El corazón es engañoso y perverso, mis hermanos. Sin embargo, así era la vida de los primeros creyentes, compartiendo lo que tenían, predicando el evangelio, y por eso la gracia de Dios estaba con ellos. Ellos estaban manifestando la esencia de la iglesia. Versículo 46, todos los días se reunían en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Esa es la esencia de la iglesia. Vemos cómo su pasión y anhelo por conocer más de las palabras de Jesús lo hacían buscar las enseñanzas de los apóstoles cada día. Aquí dice que inicialmente podían hacerlo en el templo, pero conforme el tiempo avanzaba, la persecución se hacía más fuerte, el acoso por parte de los líderes espirituales judíos, el gobierno romano. Bueno, a partir de ahí cualquier lugar, una casa, el campo, una catacumba, era el espacio ideal para congregarse y profesar su fe. Ahora tenemos libertad de hacerlo. Pero ellos sostenían su fe, porque la esencia de la iglesia estaba en ellos. Ahora qué fácil es menospreciar el congregarse, el no orar, el no juntarse, el menospreciar a los hermanos, ser elitistas, levantar barreras. Bajo esas circunstancias ellos partían el pan en las casas. Había comunión con ellos, comían juntos, no hacían acepción de personas. No había reservas, no había críticas, había alegría y sencillez de corazón. Imagínese invitar a alguien a tu casa. Es mi hermano amado, invito a esta familia y te pasas un tiempo bien lindo con ella. ¿Quién lo ha hecho? Pero se va la familia y ¿te fijaste cómo comieron?
¿Te fijaste que la hermana nada más estaba viendo y no los invites? No los invites. No tienes la esencia de la iglesia en tu corazón. Todas sus acciones estaban determinadas por el amor. La unidad era importante porque era la esencia, el fundamento de la iglesia establecida por Cristo, ayudando incluso a los que no profesaban su fe. Dice que brindaban apoyo a todo el pueblo. No solo se bendecían entre ellos, eran testimonio hacia los demás. Ahorita acabamos de pasar por una circunstancia difícil, y digo pasamos porque como iglesia nos sentimos parte de lo que sucedió a nuestros hermanos en Acapulco. ¿Y qué cree? Están muy bien. Y muchos de ustedes sembraron para eso, mis hermanos. Y ellos, a su vez, empezaron a bendecir a las personas que estaban a su alrededor. ¿Por qué? Porque sobreabundó. Sobreabundó. La iglesia mostró su esencia. Y las casas de oración alrededor del mundo nos reunimos para apoyar a nuestros hermanos en Acapulco. Y los hermanos en Acapulco, felices de la vida, mandaban fotos. Y hermano, ya no solamente se suplió la necesidad de toda la iglesia, no, nada nos falta, sobreabunda. Ahora estamos llevándoles a los demás y les compartimos el evangelio. Gloria a Dios. Así es como se trabaja como iglesia. Por eso el Señor añadía a la iglesia aquellos que habrían de ser salvos. ¿Sabe usted? El Señor añade, acerca, donde sabe que las personas van a ser abrazadas, consoladas, nutridas con sus palabras. No al lugar donde van a ser abusadas. Sí, lamentablemente ese fantasma de la prosperidad ha invadido, y los lugares donde se predica la doctrina más cercana, más sana, más cercana bíblica, no son muy populares, mis hermanos. Pero aquí estamos, intentando conservar la esencia de la iglesia. Le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que entre los primeros cristianos había diferencias sociales y económicas? ¿Qué cree? Sí. ¿Usted cree que había diferentes hábitos, formas de vivir y caracteres distintos? Sí. ¿Usted cree que había refunfuñones, enojones, mal encarados? Sí. Entonces, ¿qué hizo posible esa comunión, esa fraternidad? Donde de repente ni en nosotros mismos nos aguantamos. Y lo dije desde el principio, comenzando por casa. Ahí en la casa es donde se manifiesta el verdadero amor y la unidad. ¿Qué hacía posible esta comunión? La convicción que formar parte de la iglesia es mucho más que cualquier otra relación, mis hermanos. Le voy a decir por qué. Ellos comprendieron que el costo de su redención, de su salvación eterna, fue por haber sido alcanzados por la gracia de Dios. Lo que representó el sacrificio de Jesucristo en una cruz. Ellos reconocían el valor de la gracia. Eso determinó su sensibilidad a la guía del Espíritu Santo y permitió que gobernara sus corazones, sus vidas. Así fue como el amor fue expresado entre ellos al verse tal como el Señor los veía. ¿Cómo cree que nos ve el Señor a nosotros? Con muchos defectos y muy poquitas virtudes, pero así nos ama. Y muchos de nosotros siempre vemos a los demás a través de sus defectos, a través de sus errores, y somos sin misericordias con ellos, comenzando por los de casa. Pablo lo expresó lo siguiente después de muchos años. Vaya conmigo a Efesios 4:1. Efesios 4:1. Por eso yo, prisionero en el Señor,
Les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con el que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, porque hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. ¿Más claro, mi hermano? Esa es la esencia de la iglesia. ¿Cuál es tu percepción del cuerpo de Cristo, de tus hermanos en la fe? Que en ocasiones son tu propia familia. ¿Los aceptas y los amas tal como son? ¿O haces acepción? Pones barreras, eres recalcitrante, oras por ellos, los ves con misericordia, los sigues viendo en base a sus defectos, de sus errores, aún de su carácter, o simplemente manifiestas el amor con el que Cristo te amó. Mire, Dios trata con todos de acuerdo a la condición espiritual de cada uno. Y si alguno anda fuera, si alguno anda mal, pues el trato de Dios, lo que para uno es disciplina, para otro es prueba. Ay, pastor, es que usted no sabe cómo es, para ti es prueba. Así como es, así ámalo profundamente. Ámala profundamente y ora por ella, ora por él. Pero vete a ti. No es que mírate como yo te veo. ¿Cómo crees que nos ve el Señor? Tal como somos, no tal como creemos que estamos. Finalmente, para todos es parte del trato de Dios. Para finalizar, mis hermanos, en el apóstol Santiago, en el capítulo 2, versículo 8, dice: si de verdad cumplen la ley conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien. Pero si hacen distinción de personas, cometen pecado y son reprobados por la ley como transgresores. En otra versión dice: ustedes hacen bien si de verdad cumplen la ley suprema, tal como dice la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si hacen discriminaciones entre una persona y otra, cometen pecado y son culpables ante la ley de Dios. ¿Cómo miras a tus semejantes? ¿Cómo ves a las personas que te rodean? ¿Acaso hemos perdido la esencia de la iglesia? ¿Será que necesitamos todos hacer una reflexión muy profunda en cuanto a nuestra percepción de nosotros mismos y los que nos rodean? La esencia de la iglesia, mis hermanos, es espiritual y la tenemos que discernir espiritualmente. Solo así vamos a poder cumplir la encomienda de amarnos como Él nos amó, sin contiendas, sin amargura. Nada en el corazón que obstruya que tú puedas amar a las personas que están a tu lado como Cristo las ama. Y a los que no conocen a Jesús, aquellos que de alguna manera tú sientes que son algo que no puedes tolerar, soportar, el Señor te está probando, mi hermano, porque por todos murió Él, no solamente por unos cuantos. No te sientas tan importante. No somos mejores que nadie. Los cristianos solamente somos gente perdonada, que algún día reconoció su pecado, pero que alguien pagó el precio de buscarte, de compartirte, te amó, tuvo misericordia de ti. ¿Que acaso tú no lo vas a tener? ¿Que acaso la esencia de la iglesia no va a ser parte de tu vida? Analicemos nuestra condición, mis hermanos. Quitemos toda soberbia, todo orgullo,
todo aquello que nos está haciendo tropezar constantemente. Y veámonos como lo que somos. Pequeñas matitas que en la mañana ya están floreciendo, pero que al atardecer están secas. ¿Cómo vas a manifestar tu fe, mi hermano? Yo te invito a que te pongas de pie y hagamos una oración. Y recapacita un poquito, porque el Señor nos está recordando que Él dejó una iglesia establecida con una esencia, con un carácter, el de Jesucristo. Entonces, ¿a quién tenemos que manifestar en todas nuestras acciones, en todas nuestras palabras, con nuestra manera de pensar? A Jesucristo. Pregúntate a ti. Todas mis conductas, todas mis palabras, mis pensamientos están regidos por el Espíritu de Dios. ¿Representan a Jesucristo? ¿Él haría lo que yo hago? Te damos gracias, Padre. Mientras oramos, haz esa reflexión, mi hermano. Te damos gracias, Padre eterno, por tu palabra que nos da vida. Y te tenemos que pedir perdón. Seguramente todos te tenemos que pedir perdón, porque nos hemos querido apropiar de algo que no nos pertenece. La iglesia eres tú, es tuya. Tú fuiste el que la redimiste, tú fuiste el que nos salvaste. Nosotros solamente somos una partecita más. Y por tu gracia, mi Señor, por tu gracia, porque tuviste misericordia. Así que gracias, Señor, por permitirnos asomarnos un poco a esos primeros días en que aquellos primeros creyentes fueron inmersos en el cuerpo, en que tu Santo Espíritu tocó sus vidas y lo único que hicieron fue hacer tu voluntad, buscar tu palabra, buscar tu consejo, tener comunión, amarse los unos a los otros, tener misericordia porque no te conocía, apoyarse, soportarse en amor. Permite que tu esencia, Señor, vuelva a tomar las riendas de nuestro corazón, que se caigan las barreras, que se caigan todas las distorsiones, esa malversación que se ha hecho de la Escritura, Señor, y que nos ha puesto en lugares que no son los que nosotros tenemos que estar, no nos pertenecen. A nosotros solamente nos queda el obedecer y el darte gracias por una salvación tan grande. Así que, Señor, muchísimas gracias, y que tu Espíritu Santo nos siga redarguyendo, nos siga mostrando, nos siga taladrando el corazón, para que esa dureza caiga, para que esa soberbia, ese orgullo, todo aquello que ha hecho una distorsión, quede fuera de nuestros corazones, y seas tú quien con libertad ejerza toda actitud, toda palabra, toda expresión. Que tu esencia sea nuestra esencia. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Pueblo redimido,
escogiste para adorarte. Tú, nuestro Dios y nuestro Padre, para gloria tuya nos creaste. Una sola fe y una esperanza, un solo Dios digno de alabanza. Y a una voz venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor. A una voz, y a una voz venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor, Padre y Señor. Vamos a cantarle una vez más. Somos tus hijos y hoy venimos. Somos tu pueblo redimido, de toda lengua y linaje. Nos escogiste para adorarte. Tú, nuestro Dios y nuestro Padre, para gloria tuya nos creaste. Una sola fe y una esperanza, un solo Dios digno de alabanza. Y a una voz venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor. Y a una voz venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor, Padre y Señor. Gloria a ti, Señor. Te alabamos a una sola voz, Señor, como iglesia. Dios le bendiga a mi hermano. Quedamos despedidos. Si Dios permite, nos vemos el jueves en el servicio general.